La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la guerra espiritual, inventario de nuestras armas. Vamos a mirar de hecho, Pablo menciona el inventario de nuestras armas en Efesios 6 en relación a ponernos toda la armadura. Yo aquí lo estoy desdoblando para que sepan cómo pelear la batalla. Es necesario saber conocer nuestras armas, es necesario saber cómo pelear las batallas, ¿ok? Teniendo en cuenta que la enseñanza en la palabra de Dios, ahí está como debemos de hacerlo, ¿ok? So vamos a Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo, oíd Judá todo, o por decir toda la iglesia, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová les dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Siempre les digo, en el Antiguo Testamento, Dios usa al pueblo de Israel para enseñarnos a la iglesia qué es lo que tenemos que hacer. Dios le había dicho a Abraham que él iba a tener una descendencia, nosotros somos la descendencia, alegóricamente, su descendencia iba a poseer las tierras, la tierra desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, y desde el desierto hasta, por decir, hasta Siria, lo que es el sur de Siria, en nuestros días. Entonces, pero le dijo, pero tu descendencia va a ser sometida a 400 años. ¿Ok? Ya después de esos 400 años, tus hijos van a heredar esa tierra. Entonces, la primera persona que llegó, por decir, a Egipto, fue José, que fue donde fueron sometidos 400 años. Llegó José, estuvo en la cárcel, fue vendido por sus hermanos, eventualmente lo metieron a la cárcel. El faraón tuvo un sueño, llamaron a José para que interpretara el sueño, y el sueño estaba relacionado a de que iba a haber mucha prosperidad, mucha comida por 7 años, pero después de los 7 años iba a haber hambre, iba a haber carestía. Entonces le dijo, bueno, si tú me explicaste el sueño, te voy a poner a cargo. En los 7 años prósperos, haz lo que tú me dijiste. O sea, tenía que guardar por 7 años grano, como tenían en abundancia. Se puede decir que almacenaron comida para cuando vinieran los tiempos de carestía. Eso también para nosotros es una enseñanza, que debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, debemos de estudiar las escrituras, debemos de leer la Biblia, estudiarla, meditarla. ¿Para qué? Para que cuando vengan los días difíciles no estemos... ¿Qué hace mucha gente cuando vienen los días difíciles? Se suicidan, se van a las drogas, se van al alcohol. ¿Por qué? Porque no se alimentaron cuando vienen los días difíciles. A toda la gente le vienen los días difíciles. A alguien se le mueren sus hijos, a alguien se le mueren sus padres, hay alguien que simplemente se quiere suicidar porque perdió su dinero. Así de simple, hermanos. A todos nos vienen esos días difíciles. Por eso debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, viene Moisés, pasan los 400 años, Dios levanta a Moisés, y a través de Moisés saca
al pueblo de Israel de la opresión de Egipto y lo trae a la tierra prometida, que en esa tierra prometida la maldad de ellos había llegado al cielo, andaban haciendo cosas, había mucha maldad. Entonces Dios usó al pueblo de Israel para, se puede decir, para doblegarlos, ¿okay? Para doblegarlos para que ellos entendieran que Dios es el que reina. De igual forma, de igual forma, Dios nos usa a nosotros cuando la maldad de los demonios llega al cielo. Dios nos usa a nosotros mismos para doblegar la maldad de los demonios, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer los que servimos a Dios es, fíjense bien, no teman ni se amedrenten, porque miran, porque miran un ejército tan grande. No es la guerra no es de ustedes, es mía, dice Dios, ¿ok? Te viene la guerra, te viene la aflicción, te viene la angustia, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? No temas, no temas, ¿ok? Pon la confianza en el Señor, busca el rostro de Dios, ¿ok? Isaías 41:12. Todos estos demonios, ok, que nos traen pensamientos, nos traen temores, nos traen amarguras, y que también usan personas. O sea, hay personas que siempre van a estar peleando contra nosotros, los predicadores, los que queremos seguir a Cristo. Esto es profecía, siempre ha sido así. Siempre va a haber personas retándonos que estamos enseñando mal, que eso no es así, que siempre. Por ejemplo, del lado del mundo, la gente incrédula, la gente que no cree en Dios, pues simplemente nos miran como personas loquitas, como que estamos mal de la cabeza. ¿Okay? Y la iglesia rebelde, la que no entiende la palabra de Dios, lo voy a decir así, con la escritura en relación a lo que dice Pablo, okay, que está en Gálatas, en muchos estudios, yo lo he dicho, pero déjense los pongo con las palabras de Pablo. En la salutación a la iglesia de Galacia, le dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios al Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Okay? Fíjense bien. Gracia y paz sean a vosotros. Okay? El deseo de Pablo es de que tengan gracia y paz. De Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él fue sacrificado por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del mundo, de la maldad de este mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Cristo no vino para que cuando nos muramos, unos se van a ir al infierno y otros se van a ir al cielo. No, 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 hermanos. Cristo vino, fíjense bien, Cristo vino, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos. Ahí está la guerra. Tenemos una guerra nosotros. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A librarnos de este presente siglo malo. O sea,
Aquí no estaba hablando de un siglo, de 100 años. Aquí estaba hablando del tiempo malo. Ya el hecho de vivir en este mundo, aquí hay aflicciones, aquí hay muerte. ¿Ok? Aquí hay muerte, aquí hay sufrimientos. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A traernos paz, a traernos gozo en los tiempos, para no andar ahí todos miedosos, todos temblorosos. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, no. Cristo vino a traernos paz, a salvarnos. La salvación comienza aquí, hermanos. Eso de que se van a ir al infierno cuando te mueras. No, no, no. Aquí está el infierno. Aquí comienza el infierno. Sí, hay un castigo cuando te mueres, cuando la gente se muere. Sí hay un castigo, pero el castigo comienza aquí. Una persona incrédula que no cree en Cristo sufre como ustedes no tienen idea. Sufren. Aquí comienza. ¿Y dónde termina? En la última plaga que está en el Apocalipsis. La séptima plaga es cuando se mueren. Cuando se mueren, van a darse cuenta todos los ateos, todos los que no creen en Dios, todos van a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque lo van a ver. Todo ojo le verá. ¿Okay? Todas las personas que se mueren, eventualmente van a ver a Cristo. Todos van a creer. ¿Y cuál es el castigo en la otra vida, la séptima plaga? Que no van a poder estar con Cristo. Ese es el castigo más difícil, más doloroso. Ok, aquí hay castigo, ok. Tú dices, no, a mí no me da miedo, ok. La palabra de Dios dice que Dios te va a castigar. ¿Y a quién usa? Usa a Satanás. ¿Y dónde te va a dar Satanás? Donde más te duele. ¿Ok? Donde más te duele. ¿Te da miedo quedarte en la calle? Bueno, te vas a quedar en la calle si no sigues a Dios. ¿Ok? ¿Te da miedo que se muera tu familia? Bueno, a lo mejor se te muere tu familia para que Satanás te castigue. ¿Tienes miedo a quedarte ciego? Bueno, a lo mejor te vas a quedar ciego si no. Esto es así, hermanos. Entonces, por eso dijo Cristo, bienaventurados, cuando le dijo a Tomás, Cristo resucitó y se presentó, pero Tomás no estaba ahí. Entonces viene Tomás y dice, Cristo resucitó y vino con nosotros. Dice, no les creo. Dice, no creo, no. Dice, si yo no pongo mi dedo en su llaga, yo no creo. Entonces viene Cristo y le dice, Tomás, ya me imagino, Tomasito, ven hijo, mete tu dedo en mi llaga. Y le dice, Señor mío y Dios mío. Dice, dice, tú crees porque me has visto. Bienaventurados los que sin haberme visto creen. Bienaventurados. ¿Por qué dijo Cristo bienaventurados? Oye, vayan y estudien las bienaventuranzas en Mateo 5 y Lucas 4, uno está en el 4, otro en el 5. Entonces dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué bienaventurados? Porque ven a Dios, porque tienen vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Juan mismo lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es la vida eterna, hermanos, conocer a Dios. Entonces, Cristo hace una visitación a la iglesia, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Cristo visitó al pueblo de Israel. No se quedó, fue visitación. Eventualmente se va a quedar. Así como Cristo visitó al pueblo de Israel, enseñándonos a nosotros, a sus siervos, Cristo viene y nos visita. ¿Ok? Entonces, bienaventurados aquellos que creen en Cristo.
¿Por qué? Porque lo tienen todo. Lo tienen todo. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Vamos a decir la fortuna, por ejemplo, de Bill Gates. ¿Cuánto tiene ahorita? ¿80, 90? Ya le bajó. Ahorita ya perdió dinero. Vamos a decir que tiene 60.000 millones de dólares. Okay. 60.000 millones de dólares. Okay. ¿Qué vale más? ¿Valen 60.000 millones de dólares? ¿O vale más el Espíritu Santo que está en ti y que te va guiando y que te va conduciendo y te enseña las cosas que vienen? ¿Qué vale más? Hermanos, no tiene comparación. Son los que están contra nosotros, los demonios, tienen poder. Nosotros no podemos contra ellos. Pero el que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Entonces, nosotros, esta es una de las cosas, tenemos que tener la confianza en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Buscando, estudiando en su palabra, mirando todas las promesas, que es lo que yo les estoy compartiendo aquí. Les voy a compartir eventualmente puros versículos en relación a las promesas, de cómo Dios está con nosotros, y debemos de obedecer. Pero también es con la ayuda, eso está la palabra, pero también con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, otra vez, ya les leí, en Isaías 41:12 dice, buscarás a los que tienen contienda contigo. ¿Ok? Bueno, yo les estaba dando Gálatas. Yo voy a hacer un estudio, toda la carta de Gálatas, de la carta a la iglesia en Galacia, o a las iglesias, porque eran varias. Entonces, hijo, no hagas ruido porque estoy haciendo mi estudio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Que las personas, fíjense bien, los falsos profetas, los que enseñan mal, hay una diferencia. La gente que enseña mal agrada a los hombres y se envanece. ¿Okay? O sea, tiene de qué envanecerse en la doctrina. Y Pablo lo dice a los mismos Gálatas. Entonces, la verdadera doctrina es la que le da su lugar a Dios, la que le da su lugar a Cristo. Y el que predica para agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, si yo tuviera algo de qué presumir, sería falsa doctrina. Porque yo estuviera haciendo algo que los demás no hacen en relación a estar bien con Dios. Entonces, nosotros somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Ok? Ya somos salvos. ¿Ok? ¿Ahora qué? Ahora vivan su vida, o sea, pasen el desierto, ya los libré. Ahora pasen el desierto para llegar a la tierra prometida, que está del otro lado del desierto, atravesando el río Jordán, para llegar a entrar a la tierra prometida, que es alegóricamente comer leche y miel. O sea, para que puedas dar fruto en el Espíritu, para que te puedas gozar cuando te persiguen, cuando puedas tener paz, cuando la gente, los demonios te quieren afligir. Eso es entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace Dios, no somos nosotros. Entonces, si yo hiciera algo de mi parte para ganarme el favor de Dios, entonces ya tendría yo de qué presumir. Y le estaría quitando su lugar a Dios. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces,
La gente que contiende con nosotros, ¿ok? Y los demonios, dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Por ejemplo, alguien dice, Dios quiere que seas rico, que tengas mucho dinero. Y falsa doctrina, falsa doctrina. ¿Por qué? Ahí se está agradando a los hombres. ¿Por qué? Porque a todos nos encanta el dinero andando en el mundo, porque con el dinero tenemos poder. Ahí estamos agradando a los hombres. Entonces, hermano, no, esto no es así. Nosotros debemos con nuestro corazón aborrecer el mundo. No, 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 Dios quiere que tengamos mucho dinero. Contienden con nosotros. ¿Y qué pasa? La guerra no es de nosotros, es de Dios. Entonces, básicamente le dice Satanás al Señor, ese no cree en ti, ese no cree en ti. Entonces le dice Satanás, le voy a dar duro. Dice, ok, dale duro. Entonces, estas personas que contienden con nosotros, Satanás les da duro. Ok, por ejemplo, dice, Dios quiere que seas rico. Bueno, tú ve cómo terminan. Terminan en la calle sin dinero. Porque el que se enriquece es el pastor. Ok. Pero ese pastor no puede engañar a Dios. Entonces Dios mismo pone a los falsos pastores que están enseñando mal. ¿En dónde terminan? En la calle, sin dinero. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, predican la palabra de Dios. Eso es bueno. Pero ya es responsabilidad de cada persona que escucha la palabra de Dios, porque Dios le abre el entendimiento a quien Él quiere. ¿Ok? Tú puedes estar en una congregación donde se enseña mal, pero se está enseñando la palabra de Dios. Dios te abre el entendimiento y te dice, ah, caray, esto como que está mal y como que, pero como Él es el que te está enseñando, ahí es donde está una lucha, ¿verdad? Pero ya dice el Señor, sígueme. Entonces tú ya sigues al Señor y eventualmente el Señor te da el entendimiento a través del Espíritu, ya sea que tú mismo seas, el Señor te está enseñando para que eventualmente enseñes, o simplemente el Señor te lleva a donde están predicando la sana doctrina. ¿Ok? Y la sana doctrina siempre tiene que ver, darle su lugar a Dios. Dice Cristo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Por ejemplo, si nosotros perdonamos, ese es un fruto, pero es a través del Espíritu, y siempre conectado siempre conectado a Cristo, sin envanecernos, porque es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos al Evangelio. El Evangelio es simple, nosotros simplemente creemos que nosotros recibimos la salvación por gracia, por lo que Cristo hizo. Eso es fácil eso no es difícil de entenderlo. Cristo es el Hijo de Dios, ok. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Murió por nosotros llevando Él el castigo que nosotros merecemos, ok. Cristo murió en la cruz, resucitó. Ok, yo creo que Cristo resucitó. Por creer eso, ya eres salvo. Ya, nomás por creer. No es difícil. Juan dice, en la primera carta de Juan, dice, los mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el mandamiento? Le preguntaron a Cristo, Señor, Maestro, ¿qué hacemos? Crean que yo soy. El yo soy. Ok, yo creo, ya eres salvo. Gálatas 3. Gálatas. ¿Cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Por el escuchar el Evangelio y creer por fe o por hacer obras de la ley? Por escuchar con fe.
Así es como, entonces ya recibimos el Espíritu Santo. Es gratis, recibimos el Espíritu Santo gratis, ¿ok? A través del Espíritu Santo obtenemos sabiduría, obtenemos conocimiento, ciencia, se habla en lenguas, se interpretan las lenguas, se hacen milagros, hay una fe grande, que esto es aparte de la fe carnal, sino la fe espiritual, que es una fe que mueve montañas, ese es un don de fe, que es a través del Espíritu, a través de los ángeles. Y luego está lo más grande, que es conocer a Cristo verdaderamente, pero ya a través del Espíritu. Cómo es el amor de nuestro Padre Dios? Cuánto nos ama, pero ya a través del Espíritu. Eso es entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿qué vamos a presumir? ¿Qué vamos a presumir? Si no fue de nosotros. Cristo dijo, cuando hagan lo que se les dijo que tenían que hacer, digan, siervos inútiles somos. Somos siervos inútiles, hermano. Es simplemente que Dios, nosotros somos por decir, el clay, el barro, y Dios simplemente hace del barro como Él quiere, a través de su Santo Espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga algo que presumir, entonces eso es evidencia de que ya les estoy enseñando mal. ¿Ok? Por eso yo les digo, las falsas doctrinas, por eso yo cuando digo, ¿verdad? Oh, no, yo soy mejor que aquel porque yo voy a misa, yo me confío. Esas son obras. Una persona que no hace eso quiere decir que es menor que esa persona. Entonces esa persona puede presumir porque sí va a la iglesia y porque sí se confiesa y porque comulga. Hermano, pero tenemos que dar fruto. No, el fruto es interior. Es interior. Porque mucha gente va a misa, se confiesa y comulga, y cuando le viene la aflicción, no tiene gozo, no tiene paz. Entonces, ¿qué está mal ahí? Está mala enseñanza. Entonces, en la medida, hermano, no es difícil creer. No es difícil. Entonces, qué es lo que impide entrar en el conocimiento de Dios? El orgullo. Dice en la palabra de Dios, al orgulloso, al soberbio, al altanero, lo miro de lejos. Pero al que es pobre de espíritu, estoy atento. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? En relación a los deseos de nuestros corazones. Yo le preguntaba al Señor, fíjense nada más. Padre, yo me acuerdo que una vez, siendo un jovencito, a mí me entró mucho la curiosidad. ¿Cómo se le conoce? Supuestamente hay una prenda donde está el rostro de Cristo, la sábana santa, creo que se llama. Y yo un día le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo es tu pelo? ¿Cómo es tu rostro, Señor? Un día lo voy a conocer. Bueno, el Señor me concedió conocer su pelo. Y yo les puedo decir que la sábana santa no es santa, no es Cristo, no es el rostro de Cristo. Solamente eso les puedo decir. Ese no es el rostro de Cristo. Entonces, que eso tiene que ver con idolatría. O sea, Cristo vive, Cristo es real, el Espíritu de Dios está a nuestra disposición y la gente prefiere andar mirando las cosas. Digo, bueno, ¿verdad? Eso así es. Entonces, todas estas personas que contienden con nosotros, simplemente Satanás les da duro y llega un punto en donde son quebrantados hasta donde ya sea que callan, eventualmente, Satanás les calla el pico o simplemente se mueren, así de simple. Zacarías 10 del 1 al 5. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno.
porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Jehová, de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Esto es una entrada de lo que voy a hacer cuando estudiemos el libro del Apocalipsis. Para poder entender el libro del Apocalipsis, eso tomaría mucho tiempo, hermano, aunque lo voy a hacer, porque eventualmente lo tengo que hacer. Una palabra tiene un significado. Aquí en relación a los caballos, aquí mismo está la interpretación de lo que quieren decir los caballos, que es lo que está en el libro del Apocalipsis, que tiene que ver con las personas que luchan contra nosotros, vaya. Donde hay soberbia, donde hay orgullo. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿ok? Pedir la lluvia tardía. Hermanos, en simples palabras, estudien la palabra de Dios y oren. Oren en todo momento. Oren. Okay. Lucas 14, 25 al 33. Ahora, acuérdense que el Espíritu nos inclina a la oración. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Es lo único que tenemos que hacer. Obedecer. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que vienen contra él con 20,000. Fíjense bien lo que está diciendo Cristo. Siempre los que vienen contra nosotros van a ser más. Siempre van a ser más. En la batalla, por ejemplo, donde el Señor estuvo con Gedeón y peleó contra más de 100,000 personas, 300 vencieron a más de 120,000 personas. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando tú sigues a Cristo, tienes que entender eso. Son muchos los que vienen contra nosotros, pero tomando en cuenta que el que está contra nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros, ¿ok? Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones, su profecía, que es en relación a Cristo, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Por ejemplo, ahorita, ¿se acuerdan Mateo 24? Nación contra nación, reino contra reino. ¿Qué es esto? El católico contra el protestante contra el católico, contra los testigos de Jehová, o sea, todos contra todos, unos entregando a otros. ¿Ok? Pero cuando el Señor nos toca, nos dice, hijo,
no pelees más. Esto se cumple cuando el Señor nos abre el entendimiento. Hijo, no pelees con los católicos, no pelees con los testigos de Jehová. ¿Por qué, Señor? Es que están enseñando mal. Yo estoy ahí, dice el Señor. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí habla de reconciliación en el contexto. Entonces, yo antes que juzgaba y criticaba a los testigos de Jehová o a los católicos, no la doctrina, a los católicos, el Señor eventualmente me fue dando entendimiento. Entonces yo digo, ok, Señor, perdóneme, Señor, está bien, o sea, está la profecía, ok. 3:25 de Isaías, tus varones caerán a espada, con la palabra de Dios, y tu fuerza en la guerra. Isaías, ahora, las personas que pelean contra nosotros, okay, muchos de ellos van a caer a espada, o caen a espada, así como caí yo a espada. ¿Cómo? La espada que es la palabra de Dios. Por ejemplo, está Cristo con sus discípulos en la última cena, cuando hace el nuevo pacto, y dice, el que no tenga espada, cómprese una. Pedro, Pedrito, ¿cómo me ha enseñado a mí la palabra en relación a Pedro? Pedro traía su espada. Entonces esa misma noche, cuando fueron a Getsemaní y vienen a apresar a Cristo, Pedro saca su espada, porque así lo dijo Cristo, pero Pedro no entendía que en realidad estaba diciendo que se compraran la palabra de Dios. O sea, no necesariamente una espada. Él no entendía. Porque cuando él sacó la espada y le cortó la oreja a una de las personas que iban para apresar a Cristo, Cristo le dice a Pedro, alza eso, dice. Y de hecho Cristo sanó al que le cortó la oreja, lo sanó. ¿Ok? Entonces ahí pues, obviamente como que Pedro como que se confundió, porque Pedro pensaba que Cristo iba a reinar literalmente en ese tiempo, en ese mundo, así como David. Él no entendía. Entonces, entonces, ¿hasta cuándo lo entendió? Está en Lucas 24:45, hasta que Cristo le abrió el conocimiento para que entendiera las escrituras. Isaías 36:5, yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Por ejemplo, cuando se predica en relación al dinero, ¿puede una persona rica seguir a Cristo? Claro que sí. Vayan y lean en el libro del Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Pero eventualmente el Señor le va abriendo el entendimiento, así como lo hace con todos nosotros, para entender que lo más importante no es tener dinero, sino tener a Cristo en nuestro corazón, porque cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Entonces ya una vez que sabemos eso, el dinero es simplemente algo ahí que va y viene, pero no es lo importante. De allá del corazón puede haber una persona multimillonaria, seguir a Cristo y simplemente decir, bueno, a mí por el dinero no me importa, pero lo tiene. Entonces usualmente el Señor usa a esas personas para que ayuden, para que le den a los necesitados. Ese es su ministerio también. Pero acuérdense, lo debe de sacar de su corazón, porque del corazón es de donde sale lo bueno y lo malo. Por ejemplo, como la gente no entendía la palabra de Dios, Cristo cuando comía no se lavaba las manos, cuando en la palabra de Dios dice que había que lavarse las manos. Entonces, oye, este no se lava las manos. Y Cristo les dijo, dice,
no es pecado, o sea, no es pecado comer con las manos sucias. No, o sea, ellos no entendían. Dice, lo que es pecado, dice, lo que entra en el cuerpo, lo que comemos, no es pecado. O sea, si te comes un murciélago, si te comes un puerco, eso no es pecado. O sea, el pecado es lo que sale de tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que comemos eventualmente termina en el baño. Entonces, pues eso no es pecado. Pero lo que sale del corazón, de ahí viene lo bueno y sale lo malo. Entonces, como Cristo dijo que nosotros no éramos buenos, y no lo somos, pues es necesario que recibamos el Espíritu de Dios para que esté en nosotros, para que a través del Espíritu salgan cosas buenas. Pero ya es del Espíritu. Entonces están las dos partes. Está el corazón, la parte buena y la parte de la carne. La parte de la carne, pues bueno, ya Cristo murió por nosotros, esa se perdona. ¿Okay? Pero Cristo dijo, oren, el espíritu es animoso, todo lo que nace del espíritu es animoso, dice, pero la carne es débil. Entonces es necesario estar en el espíritu para poder dominar los deseos de la carne. Todos sin excepción en la carne, amamos el mundo en la carne. Pero es necesario doblegarlo con el Espíritu. Por eso es bien importante la palabra de Dios y sobre todo la oración. Entonces la oración, el Espíritu mismo, aun cuando oremos mal, el Espíritu mismo intercede por nosotros orando correctamente porque nosotros no sabemos orar. Entonces el Espíritu mismo nos ayuda. Y sobre todo, por ejemplo, cuando se habla en lenguas, la gente está orando, el espíritu mismo está orando, aunque la persona no tiene entendimiento de lo que está diciendo. Por eso dice Pablo, es bueno que sepas lo que estás diciendo. Si tú hablas en lenguas, pídele al Señor, Señor, yo quiero saber lo que digo, lo que el Espíritu dice. Señor, o sea, ese es un deseo de tu corazón. Entonces, si tú lo obtienes gratis, pero tienes que buscar el rostro de Cristo, Señor, Dios quiere que le pidamos, hermano. Señor, enséñame, Señor, ¿qué es lo que digo? Enséñame, Padre. Ese es un deseo de mi corazón. Para que sepas lo que estás diciendo. Ahora, pudiera ser que tú estés hablando en lenguas, pero estás entendiendo lo que estás diciendo. Tengan en cuenta eso. Hay personas que están orando y no saben que están hablando en lenguas porque ellos mismos no se dan cuenta, o sea, porque están entendiendo lo que están diciendo. Pero una persona, vamos a decir, en la congregación, así tranquilo, puede escuchar o algún familiar pudiera estar escuchando sin entender lo que está diciendo. ¿Okay? Ahí ya pregúntenle al Señor, si pudiera ser que ya lo tengas y no lo sabes. Una de las formas de cómo saberlo es si tú usualmente oras y pasan 5 minutos y ya no sabes qué decir y un día duras 1 hora orando sin parar, bueno, esa es una evidencia de que es el Espíritu. O sea, tú crees que estás orando en español o si es tu idioma, pero en realidad estás hablando un idioma angelical, pero lo estás entendiendo. ¿Cómo lo sabes? Porque tú usualmente a los 5 minutos ya no sabes qué decir y duraste 1, 2 o 3 horas. Hay personas que duran todo un día orando, hermanos. De veras, o sea, eso ya es el Espíritu. Jeremías 4:19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¡Turú! Se toca la alarma, se toca la trompeta. Hay guerra. Viene la guerra, prepárense.
Entonces, en el tiempo de guerra debemos de estar firmes. Ahorita hay guerra, es tiempo de guerra. Ahorita está la ira de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en oración. Estar en oración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se están dando las plagas ahorita. ¿Ok? Entonces debemos de estar firmes en el espíritu para que no vayamos a ser avergonzados. Jeremías 6:23, arco y jabalina empuñarán. Esto es en relación a cuando vienen los demonios, cuando vienen las personas. Los demonios son crueles, ¿ok? Entonces traen pensamientos a personas. Hay mucha gente. Esto siempre ha sido así, ¿ok? Cuando la gente se rebela contra Dios, no, Dios no existe. Bueno, siempre pasa esto. Aumentan los incidentes de suicidio. ¿Por qué se suicida la gente? Porque les vienen pensamientos que son los demonios, ¿verdad? Para que se suiciden. ¿Por qué? Porque despreciaron a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si a ti te vienen esos pensamientos, ¿qué tienes que hacer? Llenarte de la palabra. Yo ya les dije, yo ya hice un estudio ahí en relación a la depresión, ¿qué tienes que hacer? Bueno, aquí están los estudios, pero sobre todo pídele al Señor que ponga en ti el deseo de leer la palabra de Dios para que te devores la Biblia, para que leas toda la palabra de Dios, si se puede en un periodo de 8, de 10 días, ¿verdad? Dedicarle todo tu tiempo al Señor. Tú al estar alimentándote de la palabra de Dios es espíritu, tiene poder, y Él dice que lo que toca Él con su palabra no va a regresar vacío. Entonces tú dices, ay Señor, tengo pensamiento suicida, me quiero matar porque me engañaron, porque me quedé sin dinero, porque no le puedo dar de comer a mis hijos, por lo que sea. O simplemente ni lo entiendes, simplemente te quieres matar. Entonces eso obviamente no es de Dios. Entonces tú dices, Señor, muéstrame tu rostro, Padre mío, enséñame, quiero conocerte, Señor, perdóname. Él te perdona, pero también te dice perdona. Entonces haz un escáner así en tu mente, Señor, ¿a quién no he perdonado? Esta persona la odio, ok. Padre mío, bendiga a esa persona. Y si es posible, si está por ahí alrededor, ve y pídele perdón. Oye, perdóname porque te ofendí, ¿verdad? No, fui cruel o lo que tú quieras. O sea, simplemente ve y discúlpate con esa persona, perdona en tu corazón, bendice a los que te maldicen. Esta persona le caigo mal. Padre mío, bendiga a esta persona. Y en la medida que estás haciendo eso, un día te levantas y dices, para empezar, miras el cielo diferente. Miras a la naturaleza diferente y tú dices, caray, ¿qué pasó? Oye, ya no tengo esos pensamientos de suicidio. Eso es entrar en la tierra prometida. Ese ya es el amor de Dios. Cristo, el Padre, por ejemplo, tú puedes hablar en lenguas, interpretar lenguas, pero todavía no entras en la tierra prometida. Todavía no está el Padre y Cristo morando en tu corazón, que es cuando tienes el amor. Cuando ya sale de ti el amor, ya cuando tienes paz en la tribulación, se te van. Eso es entrar en la tierra prometida ya aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo contrario esto? Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar bramido como está en el Apocalipsis, y montarán a caballo, ahí está lo que les decía ahorita, como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Esta guerra es contra todos, hermano. Yo la pasé, yo la viví, ¿ok? Son crueles. Jeremías 18:21. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espadas en la guerra. Jeremías 42, del 11 al 22. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienen temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Ya ven, aquí pueden entender la salvación, hermanos.
Cuando viene Satanás en contra de nosotros, no es cuando te mueras, no, es ahorita ya. Yo estoy contigo para salvarte. Dice, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y los hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, aquí el pueblo de Babilonia los había llevado cautivos. Nosotros somos cautivos en el pecado. ¿Okay? Dice, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra. Por ejemplo, cuando uno pone la confianza en el dinero, nosotros es ir a la tierra de Egipto, porque Egipto es este mundo, hermanos. ¿Ok? Egipto es este mundo. Todo lo que tiene que ver con las pasiones, todo lo que le gusta al ser humano, que es placentero, eso es de Egipto. El sexo, el amor al dinero, las mujeres, en el caso de las mujeres, los varones, los vestidos, los zapatos, o sea, las cosas materiales, todo eso es Egipto. Entonces estar en Egipto es, si yo tengo dinero, yo no voy a tener necesidad, así como la gente pobre. Entonces dice el Señor, cuidado con lo que estás pensando. Yo soy el que cuido de ti. Fíjate lo que dice. Sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonidos de trompeta. ¿Ok? Yo estoy tocando la trompeta ahorita. Ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oí la palabra de Jehová, remanente de Judá. ¿Okay? Aquí ya la mayoría ya habían muertos. ¿Okay? Así ha dicho Jehová, por ejemplo, la mayoría de la gente incrédula, los ateos, ya andan en el mundo. Están muertos en el pecado, están muertos. Pero hay un remanente. Y ese remanente debemos de poner por obra por ejemplo, lo que hizo Daniel, lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego, que es tener siempre la mirada en Cristo, en Dios, nuestro Padre Dios. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si ustedes volvieren vuestros rostros para entrar en Egipto, o sea, regresar al mundo, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis, aquí sí tiene que ver con el castigo. ¿Cuál es el castigo? ¿Qué es lo que temes? Que se muera tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu esposa. ¿Tienes miedo de quedarte en la calle? Esos son los miedos, en general, los miedos. Dice, os alcanzará allí y en tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. ¿Qué hicieron? No hicieron casos. Dijeron, salió un falso profeta, Ananías, que dice, el Señor dice que no tengan cuidado, nos va a ayudar Egipto, y Nabucodonosor o Babilonia no va a poder contra Egipto. ¿Y qué hizo? Para empezar, le dice Jeremías, tú eres un mentiroso, dice, eso no viene del Señor. ¿Y sabes qué? En menos de un año te vas a morir tú. Dice, y toda la gente va a ser avergonzada. El rey, que no le creyó a Jeremías, le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser llevado preso. Te va a llevar Babilonia y tú vas a ver morir a tus hijos. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando conquistó? Llegó, agarró al rey y le dijo, ok, aquí están tus hijos, ¿los miras? Sí. Los mató delante de él y luego le sacó los ojos al rey. Y eso se lo profetizó Jeremías. Lo último que vas a ver es cuando mueren tus hijos. Y sí, así pasó. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la voz del Señor. Pero ¿a quién usó el Señor? A Jeremías. Lo tenían por un falso profeta, así como me tienen como falso profeta aquí en la mayoría de la iglesia. ¿Por qué les digo que la mayoría de la iglesia? Porque yo hago un estudio, hago un video y lo miran apenas a veces 10, 15 personas. Me dijo el Señor, tú tranquilo, yo estoy a cargo
¿verdad? Yo no necesito muchas personas, yo solamente necesito pocas personas. Tú haces el estudio, no te desanimes. Desde antes de que yo comenzara, o más bien que el Señor comenzara el ministerio, ya el Señor me dijo, no te desanimes. Son muy poquitos los que te van a escuchar, pero yo de eso voy a hacer grandes cosas. Entonces yo sé que la gente que estudia y sigue los estudios de esto, Dios va a usar a estas personas así como usó a los apóstoles. Porque Dios no necesita millones de personas. Dios comenzó con 12. ¿Okay? Y con 12 el Evangelio ha llegado a miles de millones de personas. ¿Okay? Entonces, esto es así. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, por morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape de delante del mal que traeré yo sobre ellos. Resulta que Babilonia también conquistó a Egipto. Porque se ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Resulta que del remanente, los que se fueron a Egipto murieron, pero los que obedecieron, entre ellos iba Daniel, estaba otro que siempre se me olvida, el que andaba con Jeremías, Habacuc, que eran jovencitos, ¿verdad? Pero ahí iban en los que se llevaron a, a Babilonia. Así como nosotros andábamos en Babilonia antes de que el Señor nos usara para el ministerio. Entonces dice, ¿por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moraréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Ok, fíjense bien, la iglesia, ahorita el Señor está enojado. Ok, ahorita es tiempo de la ira. Pero sobre todo, primero castiga a sus hijos, ¿okay? Desobedientes. Pero la ira no es para siempre, eventualmente castiga a los demonios, ¿okay? ¿Y a quién usa? Precisamente a sus siervos, ¿okay? Que trabajan, pero no solos, con su Santo Espíritu, ¿okay? Entonces, ahora la gente incrédula, la gente que se regresó a Egipto, ¿cómo mueren? Aquí está, a espada, de hambre y de pestilencia. Esa tiene dos facetas. Una, el cristiano que muere con la palabra de Dios, ¿ok? La otra es de hambre y de pestilencia. Precisamente por no escuchar la palabra de Dios, tiene hambre. Como ahorita mucha iglesia tiene hambre, ¿por qué? Porque no se prepararon en el tiempo en el verano. Ahorita que estamos en el invierno, alegóricamente, la gente pues quisiera saber todo. Y de pestilencia. ¿Ok? ¿Cuál es la pestilencia? No aman. ¿Ok? La pestilencia tiene que ver con no le es agradable a Dios. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, carnalmente, la espada es guerra. De hambre, o sea, es literal también, a espada, o sea, en la guerra. De hambre, o sea, literalmente, no va a haber comida.
Y la pestilencia, se puede decir que el coronavirus es un virus, pero no necesariamente ahorita hay una pandemia, ¿verdad? Pero no necesariamente es algo, no es lo único que usa el Señor. Ok. Hay muchos tipos de enfermedades que simplemente pudieran florecer, ok. Pudieran florecer o aún enfermedades que ya fueron erradicadas pudieran regresar para matar a todos los desobedientes, literalmente, okay, matar literalmente, pero también está a los otros, a los que hay que matar alegóricamente con la palabra de Dios para que mueran a sus deseos pecaminosos de la carne, okay, y se conviertan a Cristo, okay, y mueran y puedan ser bautizados, y en el bautismo con Cristo, cuando son hombres y mujeres nuevas, puedan decir, resucitaron juntamente con Cristo. Yo termino con Santiago, en relación hacia nuestras armas, que es la primera parte, la parte con Santiago 4 del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjense, aquí están las pasiones. Codician y no tienen, ¿ok? Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Matar también quiere decir criticar, hablar mal de la gente. O hablamos, porque yo soy humano también, yo no siempre ando en el espíritu. Dice, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. La codicia es pecado, ¿ok? El matar es pecado. Dice, hacen lucha, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Por ejemplo, te la pasas trabajando, y luchas y no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Porque siempre quiere más. El que tiene una casa quiere dos, el que tiene dos quiere cuatro. El que tiene cuatro casas tiene dos carros, quiere 8 carros. El que tiene 8 carros quiere carros exóticos. Vamos a decir un Lamborghini, un Ferrari. El que tiene un Ferrari y un Lamborghini quiere también Rolls Royce. O sea, no hay llenadero. No hay llenadero. Dice, y no tenéis lo que deseas porque no pides. O sea, hablando de lo espiritual. Pides y no recibes porque pides mal. O sea, en lugar de pedir los dones espirituales y eventualmente el amor de Dios en nuestros corazones, por eso no, ¿por qué no lo tienes? Porque no lo pides. Oh almas adúlteras, adúlteras para con Cristo, para con nuestro Padre Dios. El mandamiento en la ley dice no adulterarás. O sea, no seas adúltero para con nuestro Padre Dios, no seas idólatra. Ser idólatra es ser adúltero, porque le estás siendo infiel al Señor. Todos somos adúlteros en relación a Dios, porque todos siempre en algún momento buscamos las cosas de este mundo. Pero ya como cristianos nosotros debemos de anhelar a nuestro Padre Dios sobre todo para que Él viva en nuestros corazones, y ya Él se encarga de que nosotros despreciemos el mundo, pero ya es Él en nosotros, no la carne en nosotros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
o piensa que en la Escritura dice en vano, el Espíritu, fíjense bien, aquí están los ángeles, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. O sea, cuando dice nos anhela celosamente es, no le dedicas tiempo al Espíritu en la oración y a través de la oración, o sea, en todo caso es tiempo para el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios nos va a ir guiando. Entonces está ahí, yo quiero dinero. Bueno, o sea, el ángel o los ángeles que están ahí, Señor, dame mucho dinero, dame aquella mujer bien guapa que me gusta y parece que es cristiana. Hermanos, eso es pedir mal. El ángel está ahí quieto, o sea, no, él anhela que pidas bien. Entonces, por ejemplo, Padre, ayúdeme, Señor, yo quiero conocerlo, yo quiero sentir. Entonces ahí el Espíritu de Dios empieza a trabajar, pero ya es Él obrando en ti para ponerte esos pensamientos correctos. Él simplemente, Dios quiere que le anhelemos a Él. ¿Ok? Él quiere que le anhelemos en la carne, en la carne. Entonces yo les digo siempre, sean honestos, Señor. A mí me encanta el dinero, Señor, me encantan las mujeres, me encanta esto, me encanta la pornografía, me encanta esto. O sea, si eso es tu caso, sé honesto, lo que sea. Y ya el Espíritu de Dios que mora en ti te va a sacar todos esos demonios, ¿ok? Y esa es una de las señales de que estás creyendo. Ya el Espíritu de Dios se encarga de quitarte esos pensamientos, te va a poner pensamientos buenos para que eventualmente anheles cada vez más a nuestro Padre Dios. Y ya cuando un día despiertas o simplemente abres los ojos y dices, wow, qué bonito está el cielo, wow, qué bonito, traigo una felicidad que no me cabe, ¿qué está pasando? Ahí ya es el Espíritu de Dios, el amor de nuestro Padre Dios en nuestros corazones. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Era lo que yo les decía, la palabra dice, Dios a los orgullosos, a los soberbios, a los altaneros los mira de lejos. ¿Por qué? Porque quiere ser importante, quiere dinero, quiere cosas, todo eso es vanidad. Pero al humilde está cerca. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, que tiene que ver con lo de este mundo, y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo te acercas a Dios? Cuando oras correctamente. Entonces, o sea, sé honesto, sé honesta. Acércate a Dios. ¿Quién lleva las oraciones a Dios? Está en el libro del Apocalipsis. El Espíritu, los ángeles, que llevan el incienso, que son las oraciones de los santos, a nuestro Padre Dios. Ahí tú te estás acercando a Dios. Entonces, y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo. Purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos, porque cuando lloramos, cuando somos débiles, como le dijo Pablo, y con esto termino, le dice Pablo al Señor, 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto. Viene un mensajero de Satanás y me abofetea. ¿Cómo? Con el orgullo. Señor, quítame el orgullo, Señor. Entonces le dice el Señor, te basta mi gracia. O sea, el poder Pablo ya lo tenía. Entonces dice Pablo,
Dice, porque le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo, si tú eres soberbio, uh, si te entra la soberbia, si te entra el orgullo, tienes que ser humilde. Señor, está bien. O sea, por ejemplo, que venga alguien y le diga algo ofensivo a Pablo, y Pablo, en lugar de ser humilde, se defiende, no, que no, te entrego a Satanás o lo que sea. Entonces no está siendo humilde. Y después, ay, Señor, perdóname. Dios nos perdona. Señor, quítamelo. Tienes mi gracia. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Pablo? Cuando venga alguien y te diga, no, Pablo, tú no eres nadie. Agacha la cabeza, está bien, Señor. Y él mismo lo dice en ese contexto, en la carta a los Corintios. Dice, entonces me gozo cuando soy perseguido. ¿Por qué? Porque cuando él se goza en el Señor, cuando es débil, entonces es fuerte. No se les olvide eso. Dios no puede obrar en nuestros corazones si no agachamos la cabeza, si no somos humildes. Dios no puede obrar en nosotros, ¿ok? Afligíos y lamentad y llorar, que vuestra risa se convierta en lloro. Dios seca, limpia nuestras lágrimas, pero si no lloramos, pues no ocupamos a Dios porque no lloramos. Lloren. De hecho, si ustedes se fijan en la oración, si no estás llorando, no estás orando correctamente. O sea, porque en la oración, cuando estás pidiendo algo, tiene que haber necesidad. O sea, por ejemplo, mis hijos no tienen para comer. No, o sea, en la carne, ¿qué haces? Te afliges. Entonces tú dices, pero ya una vez en el Señor, tú puedes decir, Señor, no tenemos para comer, pero tú eres bueno, porque grande es tu misericordia. Gracias, Señor. También tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Gracias, Señor. Ayúdame con mis hijos, Señor, para que no renieguen porque no tienen comida. Entonces ahí ya se puede decir que es una persona madura orando correctamente. ¿Y qué hace el Señor? Aún que no hubiera comida, vamos a decir que vive en las montañas, ¿okay? Viene un oso, viene un coyote, y le trae comida. O simplemente un ángel de Dios viene y le dice, ok, aquí está tu comida. Hermanos, y ahí glorificamos a Dios. Cuando nosotros tenemos complacencia en Dios, en las tribulaciones. En las tribulaciones es cuando se manifiesta nuestro Padre Dios. Imagínate, tienes dinero, tienes salud, tu familia, todo bien. Y dice el Señor, me voy a presentar para... Pues no, pues estás bien. O sea, no tienes necesidad. Entonces, ¿para qué viene Dios si no tienes necesidad? No, tiene que haber una necesidad. Tienes que ser débil porque Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces acuérdense, para que Dios se manifieste en nuestras vidas, así como cuando vino con Gedeón, hijo mío, ánimo, te voy a usar para que combatas contra los que vienen y les roban la comida, ¿verdad? 300 personas vencieron más de 120,000 hombres, pero no fueron ellos, fue el Espíritu de Dios, porque la guerra es de Dios, ¿ok? Ahorita seguimos en la parte B en relación a esto, que ya en realidad son puras bendiciones, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.